Buenos días, bienvenidos a una clase más de nuestra escuela virtual FAMI Online. Vamos a continuar con la clase de prevención de violencia de género en la familia y en la empresa con nuestra profesora María Cristina León. Bienvenida, María Cristina, y vamos a ver ahora la contextualización laboral. Antes de iniciar, les quiero invitar a ponerse en el presente, estar en el aquí y en el ahora, acomodar su espalda, ponerla recta, los pies sobre la tierra y estar presente para que toda esta información que María Cristina nos va a entregar con mucho cariño, la podamos nosotros entender, interiorizar y que nos sirva para poder ayudar, para poder servir a quien lo necesite. Bienvenidos, bienvenidas amigos a nuestra clase de hoy. María Cristina. Mucho gusto con todos nuestros estudiantes que están siguiendo el curso de manera online. Buenos días con ustedes, buenos días Margarita. Y bueno, ahora vamos a abordar un tema que también tiene que ver con la violencia, ¿no? Y el acoso sobre todo. La discriminación también se encuentra inmersa en este contexto como es en la parte laboral. Haciendo nada más una recapitulación de lo que vimos el día de ayer. Mirábamos la contextualización general de la violencia de género, ¿no? Y como acotación a esto, yo quiero decir que el, la válvula de escape de casos de violencia elevada de forma extrema es la manifestación del femicidio, ¿no? Que hoy por hoy, pues, lo miramos a diario en medios de comunicación, ¿sí? Y yo creo que es el tema de que se puede prevenir. Se puede prevenir desde dos ejes de acción, ¿no? El primero es en la parte familiar, ¿ya? Creando una nueva cultura de roles, de funciones, responsabilidades de cómo criar a nuestros hijos, ¿ya? La otra parte es haciendo bastante prevención, que es con talleres, con sensibilización también, ¿no? Y el tema es poner un alto nosotras, poner un alto, no esperar como mirábamos ayer, avanzar hasta el segundo ciclo del círculo de la violencia, sino más bien a la primera manifestación de violencia de nuestra pareja, o no necesariamente de nuestra pareja, sino de alguien más que vendría a ser el victimario. Entonces, poner un alto a la primera manifestación, no dejar pasar. Y ahora sí, pues vamos a entrar en el capítulo de ahora, que es la parte de lo empresarial, qué es lo que sucede en las empresas, ¿no? Y entonces ahora sí voy a compartir pantalla y vamos a seguir adelante con la clase del día de ahora. Y tenemos prevención de violencia de género en la familia y la empresa, y ahora vamos a ver todo lo relacionado a la parte laboral. Y ahora sí vamos a ver qué hay detrás del acoso laboral, ¿no? Hay tantos antecedentes, hay tantas cosas que figuran para que se proyecte este tipo de situaciones en la parte de las empresas, ¿no? Y lo primero que tenemos ahí es acciones contra la reputación o el ejercicio del trabajo. Y esto usualmente suele pasar cuando se contrata personas bajo un perfil especificado, con responsabilidades y actividades que están enmarcadas dentro de un documento llamado el descriptivo de funciones, pero que su talón de Aquiles se presenta cuando no existe un entrenamiento adecuado, porque una cosa es lo que dice este documento y otra cosa es la vida cotidiana del día a día en las actividades de ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces es cuando se empieza a mirar, a medir la productividad, la eficiencia del trabajo del colaborador, pero no se está mirando si tiene un buen entrenamiento para cumplir y poder cubrir esa vacante, ¿no? Poder cumplir con todas las responsabilidades que en ese lugar lo requiere. También hay acciones que manipulan la comunicación o la información. Esto también es ya
seguimos escalando en este tema de acoso y es ahí cuando se tergiversa información, ¿sí? Que se lleva y se trae. Usualmente esto pasa cuando no existen canales de comunicación adecuados para poder llevar la información de manera objetiva, asertiva y efectiva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, ¿sí? Y no por el tema de que dijo o no dijo, sino por el tema de que debe existir canales de comunicación adecuados para evitar precisamente chismes, rumores y cosas falsas en cuanto a información. También existen casos en los que se realiza, por ejemplo, situaciones de que les ponchan las computadoras a los colaboradores para mirar qué es lo que están haciendo, para mirar cómo lo están haciendo e inclusive para manipular información. Entonces, a eso es lo que se refiere la manipulación de la comunicación y la información, que dicho sea de paso, también está yéndose en contra de principios tales como la confidencialidad de la información, ¿no? Entonces, es uno de los de las reglas que toda empresa, toda organización tiene para efectivamente poder proteger esa información, ¿no? Luego viene lo que es la circulación de rumores falsos sobre la persona. Y entonces es aquí cuando se desvirtúa, se pone en juego la palabra del ser humano, ¿no? La palabra del colaborador. Y entonces ahí todo lo que esta persona puede decir de lo que le está pasando, de lo que está sucediendo, sea con sus compañeros o sea con sus jefes inmediatos, pues ya se está enmarcando en un tema de duda, se pone en un tema de quejas, se pone en un tema de que algo catalogado después como que ya empiezan a aparecer los colaboradores problema que normalmente se les llama, pero no es de eso, sino más bien es el resultado de un conglomerado de muchas cosas que pasan y suceden, porque recordemos que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿ya? Y por ende tiene dos tipos de realidades, digo yo, ¿no? La realidad que se vive dentro de la empresa y la realidad que vive dentro de su domicilio, dentro de su casa con su familia. Entonces, hay muchas cosas que se entretejen, hay muchas aristas que se cruzan también para dilucidar si lo que está diciendo el colaborador es o no es verdad. Adicional a esto, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque si se hace un proceso, se levanta un proceso de investigación, por ejemplo, y resulta que el obrero Pepito dijo cosas del obrero Juanito que no fueron ciertas, entonces, consecuentemente, el obrero Pepito hizo mal uso de su palabra, levantó falsos testimonios contra un compañero de trabajo, afectándole en su integridad, ¿ya? Dentro de las empresas se maneja el tema de reglamentos y normativas precisamente para controlar este tipo de situaciones y en lo que la mayoría de las empresas es lo que hace, desvincular a la persona que ha estado inmiscuida en este tipo de situaciones y de casos. Entonces, imagínense, no se puede concebir, no se puede justificar tampoco el tema de que una persona se dé rienda suelta a hablar mal de otra persona. Primero porque no estamos como para juzgar y segundo porque no nos compete, ¿sí? Entonces, a nosotros si nos contratan es para hacer nuestro trabajo, cumpliendo responsabilidades, objetivos, metas, porque igual yo creo que deberíamos tener un poquito más de madurez, de sentido común y de mirar de que por este tipo de cosas tan pequeñas que después se van haciendo grandes como bolas de nieve. Y imagínense, no se puede justificar el perder un empleo por este tipo de situaciones, entonces tener mucho cuidado con eso. Ahora aquí vienen las habilidades y las competencias. Para cubrir un puesto de trabajo, la empresa primerito deberá, a través del Departamento de Recursos Humanos, obviamente, y de quien haga sus funciones, deberá levantar el, el puesto de trabajo, el manual del puesto de trabajo con las habilidades, destrezas, competencias, entrenamientos, aptitudes que el colaborador debería tener
para cubrir ese puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando a la empresa poco o nada, porque de todo existe en esta tierra, ¿no? Entonces, hay empresas en que no les importa si sus manuales de descriptivo de cargos y funciones está bien levantado, si está coherentemente relacionado lo que hace versus lo que está escrito, porque después empiezan a aparecer situaciones, por ejemplo, como las que se designa funciones que al departamento o al colaborador o al cargo no le compete hacer, ¿sí? Pero que por hacer un bien, por hacer un bien o por el tema de hacer un favor lo hace y entonces se asume que es algo que no deberíamos hacer, sí, pero bueno, se asume de que como es un favor, va a ser una sola vez, pero resulta que ya pasó una vez, pasó una semana, pasó un mes, pasó un año y seguimos haciendo actividades que no nos competen. Entonces, lo que consecuentemente pasa con eso es que nos resta tiempo, primerito, para poder cumplir con lo que nos compete hacer dentro de nuestro cargo, dentro de nuestro puesto, de nuestras funciones, ¿ya? Entonces, como es el pedido de cualquier persona, entonces también hay que cumplir con eso, pero si vamos a medir tiempos, resulta que muchas de las veces invertimos más tiempo en hacer actividades que no nos corresponde, que no es de nuestra responsabilidad, antes que las nuestras. Y es por ende que consecuentemente estamos en cuando nos hacen la evaluación al desempeño, entonces ahí sí empiezan a aparecer cosas y situaciones en las que nos van a ver reflejado con una mala evaluación, porque no podemos cumplir, porque en tiempos primerito, después no podemos cumplir con objetivos, que en la mayoría de situaciones pasa, y luego por ende tampoco nos vamos a ver reconocidos porque en empresas, por ejemplo, existen los bonos de cumplimiento de objetivos. Entonces, ya en el mes no vamos a tener, por ejemplo, el bono de cumplimiento de objetivos. Entonces, aquí es más bien siempre tener entrenado a nuestro personal. Primero porque hay que tomar en cuenta que teniendo personal entrenado, también voy a tener personal motivado. Y si tengo personal motivado, también voy a tener personal que se va a poner la camiseta, que su trabajo lo va a realizar de una manera eficiente y eficaz. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque de igual manera es un factor que va a desembocar al síndrome de burnout, ¿ya? Entonces, y ahí es la, las contradicciones que existen, ¿no? Bueno, yo firmé un contrato para hacer estas cosas y en el descriptivo de funciones que también me hicieron leer y me hicieron firmar dicen otras cosas, pero yo en el día a día resulta que hago otras cosas. Entonces es ahí las contradicciones que existen, ¿no? Del colaborador y en los que se ve el inmiscuido. Ahora, como vuelvo y repito, también es un factor que desencadena el burnout, pero no porque la capacidad de experiencia, la capacidad de conocimiento, de inteligencia, de actitudes y otro tipo de cosas que vienen inherentes al colaborador no le permitan, sino más bien son aspectos directamente organizacionales. Luego tenemos que minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos. Entonces aquí, bueno, hay mucho tiene que ver con el tema de saber reconocer efectivamente los logros que hacen nuestros colaboradores, los aciertos que ellos tienen, porque recordemos que nadie es dueño de la verdad y aún más si estamos construyendo de forma diaria y de forma dinámica la parte de lo laboral, ¿no? De lo que pasa dentro de las empresas. Nadie es dueño del conocimiento ni de la sabiduría de nadie, sino más bien yo creo que el tema de ir construyendo desde la parte de los colaboradores, que son quienes a diario hacen la parte operativa, y la parte de la administración, ¿no? Que es las dos, los dos ejes de intervención que tienen las empresas. Pero aquí, al momento de minimizar esta situación de esfuerzos, logros y aciertos, estamos también minimizando de cierta forma la capacidad
de hacer tal o cual situación del colaborador, ¿no? Y entonces él lo que hace es que se siente impotente, se siente de cierta forma frustrado, se siente que su aporte a la empresa no está sirviendo, pese a que él está muy consciente de que está haciendo las cosas bien. Entonces, aquí también es manejar este tipo de situaciones que también van a apuntar a un síndrome de burnout. Entonces, porque si es que no está haciendo bien y si no está haciendo bien, lo que viene detrás es siempre un llamado de atención, ¿no? Pero yo ahí refuerzo con la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda también es elaborar planes de beneficios sociales que vayan atando a atacar estas dos cosas. Primero, la parte sí, precisamente reconocer el trabajo de nuestros colaboradores de distintas maneras y formas que hay y que no necesariamente tienen que estar apegadas a incentivos económicos o cosas por el estilo, sino más bien es ir trabajando la otra cara, la otra parte del colaborador, ¿no? Y es el tema de que piensan de que porque yo hago bien ya necesito un bono de tipo económico, pero también hay reconocimientos de otro tipo, porque por ejemplo podemos hacer el reconocimiento de colaboradores del mes o alguna cosa que se le parezca. Eso por un lado, la parte positiva. Y ahora la parte negativa, cuando no hay este tema de reconocimiento a través de ciertas situaciones, es simplemente quemar el colaborador y hacerle creer y ver desde el punto de vista organizacional, una vez más, que no está apto para el cargo o para el puesto. Entonces ahí, después de que se siente derrotado, vamos a decir así, el siguiente paso, no muy lejano a ello, es que firme la renuncia o que le puedan sacar. Si está dentro del periodo de prueba, pues lo pueden sacar. Y bueno, hasta ahí ha llegado el tema de seguir trabajando en la empresa. Pero esto a la larga vamos a ver algo, otra cosa negativa en este punto es que el proceso de selección se cayó. O sea, no hay de otra. Se cayó el proceso de selección, pero ¿por qué se cayó? No porque el reclutador no sirve, no porque el reclutador no hace buenas técnicas de selección, sino vamos más allá. Y otra vez regresamos al tema central, que es la parte del descriptivo de funciones y saber seleccionarnos, saber mirar y medir las competencias de que tiene una persona para cubrir ese cargo. Finalmente tenemos que exageran sus fallos o errores. Claro, todos cometemos errores, independientemente de cuántos años trabaje en la empresa, de cuántas capacitaciones o entrenamientos haya recibido para realizar tal o cual actividad, independientemente de quién lo haya dado, ya. Somos seres humanos, cometemos errores, pero aquí hay que saber identificar qué tipo de errores se cometen, la frecuencia con la que se lo hace, ¿ya? Y por más que la empresa esté muy probablemente trabajando en el tema de capacitaciones y entrenamientos, van a haber situaciones que conocen los jefes inmediatos o supervisores y sin embargo permiten que pase eso, ¿ya? Y entonces ahí muy probablemente puede suceder un accidente laboral, ¿ya? O alguna situación que sí repercuta ante acciones que nada tiene que ver con el colaborador, perdón. Y el tema es aquí, por ejemplo, si una persona no está entrenada para hacer trabajo en alturas, por ejemplo. Entonces, ahí el tema es, y le van a mandar a acomodar cajas, por ejemplo. Todos conocemos y este tipo de situaciones pasan y suceden en empresas con giros de negocio, por ejemplo, de flores, por ejemplo, de carga que se observa en los aeropuertos. Ellos tienen que armar pallets, se llama pallet, a, a un determinado número de cajas con una determinada altura y con un determinado peso. Entonces ellos tienen que subirse a seguir armando las cajas arriba del pallet, pero hay situaciones en las que no utilizan los equipos de protección para altura, que es el arnés, el casco y atarse el arnés, claro, porque se puede poner el arnés, pero no puede estar atado a la línea de vida, por ejemplo. Entonces ahí sí, sí, el colaborador está puesto, pero no está utilizando adecuadamente, que esa es otra de las cosas. Entonces, cuando pasan fallas, por ejemplo, se cayó el colaborador, se le resbaló la caja y se cayó de una altura más o menos de 2 metros, por decir un ejemplo. Entonces se cayó de esa altura y resulta que se fracturó el tobillo. Pero no fue por culpa del colaborador, sino, bueno,
Y yo creo que hay culpabilidad compartida aquí en este ejemplo, ¿no? Porque el supervisor está ahí precisamente para mirar cómo están haciendo el trabajo y si no estuvo el colaborador enganchado en la línea de vida, pues llamarle la atención y decirle que se enganche, ¿no? Entonces aquí sí hay que manejar con pinzas porque hay muchas cosas por detrás, pero en este ejemplo, si es que se presentaría un accidente con el colaborador, tiene parte de responsabilidad en la parte del empleador en, en la persona del supervisor porque estuvo mirando la operación y no se percató de decirle que se engancha en la línea de vida. Y la parte del colaborador también, porque está sensibilizado, está capacitado, firmó documentos de responsabilidad de que para hacer trabajo en alturas tiene que hacer tal o cual cosa. También tiene parte de responsabilidad y ahí también es de saber decir no, porque no todos estamos entrenados para hacer este tipo de situaciones, por ejemplo. Entonces, es saber decir no por esta razón. Entonces, es también mirar la contextualización de la organización en cuanto a estos temas bien puntuales que son en donde nacen un montón de cosas y de situaciones y donde se presenta también el acoso laboral de cierta manera, porque el supervisor le va a decir, yo te estoy diciendo que te subas, yo soy el jefe. ¿Ya? Entonces, ante eso, el colaborador, por X y Z motivo, cumple eso y pues pasa después lo que pasa, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver otro tipo de acoso laboral que es bien común y que es el moving, ¿ya? Dicho en inglés, ¿no? Entonces, el moving se presenta en dos tipos. Tenemos el moving según la posición jerárquica y el moving según el objetivo. Y entonces aquí, según la posición jerárquica, tenemos el horizontal y el vertical. El horizontal cuando se da en pares, se da entre iguales, y el vertical es cuando va en forma ascendente ya o descendente. Entonces, el horizontal es cuando viene de compañeros, entre mis compañeros, y el vertical es cuando viene desde mis jefes, desde mis superiores, desde mis supervisores. ¿Ok? Luego tenemos el moving por objetivo y aquí sí tenemos cuatro moving bien claros, bien específicos. Y aquí tenemos el primerito, el estratégico, el moving de dirección o gestión, el moving perverso y el moving disciplinario. En el moving estratégico lo que tenemos que es cuando mmm, quiero sacar a una persona X, ¿ya? Y yo tengo que hacer varias estrategias de manera, no de manera, ¿cómo digo? Mm, las estrategias para poder sacar a esa persona, pero que a mí me evite tener que pagar una indemnización por despido intempestivo, ¿ya? Y entonces ahí se confabulan situaciones y cosas y aparece el burnout también y todo lo que hemos visto anteriormente, pero ya de forma estratégica porque ya va direccionada. Esto ya es con dirección, ¿ok? Luego viene el moving de dirección o gestión. Y aquí se ve más enmarcado ya vamos a decir, en puestos determinados, ya como jefaturas, supervisiones, gerencias, eh, van atados a este tipo de puestos, ya se seleccionan el tipo de puestos para poder hacer este tipo de moving. Y aquí también es en cuanto a la dirección y a la gestión en relación a objetivos, cumplimiento de objetivos y metas que vienen siempre enmarcados en planes estratégicos de la empresa. Luego viene el moving perverso. Y aquí sí, yo creo que es uno de los tipos de acoso demasiado como que fuertes porque ya utiliza más allá por ejemplo, utiliza insultos, eh, va contra la parte, afecta directamente a la parte emocional y psicológica del trabajador, ¿ya? Y poniendo en tela de duda el tema de sus capacidades, habilidades, destrezas, fortalezas y entrenamientos. O sea, aquí supongamos una persona tiene 5 años de experiencia para cubrir un determinado puesto de trabajo, pero este moving desvirtúa, desvaloriza, minimiza las capacidades que a lo largo de su trayectoria profesional, a través de la experiencia, tiene esa persona dentro de ese puesto de trabajo.
Luego tenemos el moving disciplinario y aquí el ejemplo como que más apegado a este tipo de situaciones es aquel en el cual, volviendo al ejemplo anterior, de que la persona se subió a hacer trabajo en altura y no cumplió adecuadamente con la utilización del equipo de protección y ahí, ¿qué es lo que viene? Es el llamado de atención, ¿ya? Y entonces aquí está atado a llamados de atención, ¿sí? En muchos casos, en muchas empresas, se cree y se piensa de que acumulándole al colaborador de llamados de atención de distintas referencias, porque hay de tipo uno, tipo 2 y tipo 3. El tipo uno es aquel que le hacen de manera escrita y usted tiene que firmar y no tiene ningún tipo de descuento en rol de pagos. El de tipo 2 es aquel que ya tiene un porcentaje de descuento en su rol de pagos. Y el de tipo 3 tiene dos cosas, el de descuento de rol de pagos y el de, además de esto, el de enviar la copia del llamado de atención al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, esto ya depende de acuerdo a la gravedad de la falta, de acuerdo a las, muchas veces de las consecuencias de eso, y se cree que acumulándoles de llamados de atención, el colaborador ya va a hacer hace su buen trabajo, va a hacer un trabajo eficiente cuando no es así, porque lo que se está haciendo es aquí, es eso, o sea, tratando de corregir, si se puede utilizar la palabra de corregir el trabajo del colaborador, pero hay muchas cosas que están detrás de eso y que ya lo vimos anteriormente, como la capacitación, eh, la designación de responsabilidades, la planificación de actividades versus al tiempo y al rendimiento, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que ver por detrás. Y bueno, para terminar esta parte, nada más va a ser una introducción de lo que es el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en espacios de trabajo. Esto es algo muy nuevo, nuevito, eh, es algo con lo que se está empezando a trabajar ya a nivel empresarial en este 2021, ¿ok? Es un requerimiento del Ministerio de lo Laboral, del Ministerio de Trabajo. ¿Y para qué fue creada esta herramienta? Esta herramienta fue creada, primero es una herramienta, ¿no? Y fue creada precisamente para establecer lineamientos y creación de medidas necesarias que prevengan precisamente esto, ¿no? Lo que dice el título, la discriminación, el acoso laboral y la violencia contra la mujer en espacios de trabajo. Entonces, esto tiene tres ejes de intervención, ¿ya? El primero es determinar acciones necesarias para la identificación de intervención en dichas conductas. Luego tiene facilitar el procedimiento adecuado para presentar denuncias en caso de que los colaboradores identifiquen que están siendo víctima de discriminación, acoso o violencia dentro de la parte, dentro de su trabajo. Y el tercero es fomentar condiciones adecuadas de trabajo en el sector público y privado, ¿ya? Entonces, estas son las aristas de intervención, ¿ya? Esto, como viene, es un requerimiento del Ministerio de Trabajo, esto no es negociable, como yo digo, no es negociable, y esto tiene que aplicarse en empresas públicas y privadas, ¿ya? Es también, primerito, aprender a identificar si lo que yo estoy pasando en mi empresa, en mi organización, en mi puesto de trabajo, es o no es acoso laboral. Porque volvemos a lo que les decía anteriormente, porque si no es, y yo estoy acusando a una persona de que me está acosando o de forma, tengo un acoso de tipo laboral, y dentro del acoso de tipo laboral hay también acosos más graves, más fuertes, que es el acoso sexual dentro de lo laboral, que no es ajeno, que se presenta también, pero también hay que tener muy en cuenta, hay que identificar, saber identificar primerito si es o no es, porque si resulta que no es, ya sabemos a lo que nos atenemos y no es que lo va a decir la empresa pública o privada, no es que lo va a decir el jefe de recursos humanos de la empresa pública o privada, no, no, no. Aquí el tema es que dentro del protocolo de intervención lo dice muy claramente que si es que después del proceso de investigación resulta que no es ningún tipo de acoso lo que se está acusando a tal o cual persona,
La persona que hasta en un momento pudo ser una víctima tendrá que salir desvinculada de la empresa, ¿ya? Y con visto bueno. Entonces ahí sí, como les vuelvo y les repito, no es tema de que la empresa me sacó por esto otro, no, no, no. El documento lo soporta todo y este protocolo es muy claro y objetivo en este tipo de situaciones. ¿Ya? Y finalmente, pues aquí vamos a ver, solo voy a dejar topado este tema porque lo vamos a desarrollar en otra clase, ¿ok? Y son los ejes de intervención. Este tema tiene, el protocolo tiene 3 ejes de intervención y primero va a la implementación de una cultura preventiva, luego tenemos los programas de riesgos psicosociales que se estrechan y se enlazan fuertemente, ya vamos a ver por qué, y luego tenemos las medidas de prevención y de formación. Esto es todo en esta clase por el día de hoy, Margarita, y espero que, bueno, haberles adentrado un poquito a este tema que, como vuelvo y repito, es sumamente interesante, pero hay que saber mirar desde dónde nacen este tipo de situaciones y cosas, porque el tema de acoso laboral en la empresa no aparece de ahora para mañana, sino tiene que tener una cierta frecuencia primerito y un cierto tiempo de estar presentándose este fenómeno en la empresa. Muchas gracias, María Cristina. Queridos amigos, estamos hasta aquí en esta clase. Vamos a dejar la tarea y la evaluación en nuestra aula virtual, por favor, para que ustedes la desarrollen y envíen las tareas que están en el aula. Muchas gracias, María Cristina. Nos vemos, queridos amigos.